es la faringe. Aquí está este. Se ve mi pantalla, chicos, ¿no? Así se ve. Ya, muy bien. Entonces, la faringe se empieza a detectar desde el tercer mes de vida intrauterina. Al quinto mes ya aparecen los pliegues, los recesos irregulares. Al séptimo mes ya se ven las amígdalas, sobre todo las amígdalas faringias que han completado incluso su desarrollo. Y posteriormente van desarrollándose algunas de las amígdalas. Entonces, la faringe es un tubo músculo membranoso que va desde la base del cráneo, está detrás de la nariz, detrás de la boca y muy cerca a la faringe hasta la entrada del esófago. Entonces, que va desde la base del cráneo más o menos hasta la sexta vértebra cervical. Este tubo músculo membranoso está cubierto de mucosa, ¿no? Mide aproximadamente desde la base del cráneo hasta la sexta vértebra cervical entre 13 y 16 centímetros de largo. Y está cubierto de una capa mucosa, tiene una aponeurosis, músculos, fascias, bucofaringes. El epitelio es escamoso, estratificado. La nasofaringe tiene un epitelio pseudoestratificado con células caliciformes. Y tienen músculos, recuerden, acabamos de decir, es un tubo músculo membranoso. Membranas, mucosa y músculo. Los músculos son principalmente los músculos constrictores superior, medio e inferior, los músculos elevadores, los palatofaringios, los estilofaringios, que dan motilidad y eso da la función de la faringe, ¿no? Entonces, esta faringe está dividida en tres porciones: la nasofaringe, la que está a la altura de la nariz, la orofaringe, la que está a la altura de la boca, y la hipofaringe o laringofaringe, que está en la parte inferior y tiene contacto con la laringe y con la entrada del esófago. Entonces, el cavum nasofaringio es prácticamente un paralelepípedo, tiene 6 paredes, una pared anterior que serían las coanas propiamente dichas, la pared superior que sería la base del cráneo, las paredes laterales que son las caras internas de las apófisis pterigoides, del esfenoides, y la pared posterior que está prácticamente es la mucosa y el tejido fibroso que está a la altura del atlas y del axis. Las paredes laterales, ahí está el torus tubarius, donde se encuentra la entrada de la trompa de Eustaquio. Y la cara inferior, que sería una cara virtual que se comunica con la orofaringe, ¿no? Que está prácticamente el velo del paladar, que es móvil, se abre y se cierra y da acceso a la orofaringe. Muy bien, a ver, Olinda, ¿ya tiene sus diapositivas listas? Sí, doctora. Muy bien, entonces hasta ahí dejamos de compartir y puedes poner tus diapositivas. Muy bien, a ver, cuando quieras está listo. Ya, doctora. Muy bien, adelante entonces. Voy a exponer el tema de amigdalitis, doctora. Dentro de lo que vamos a ver la anatomía, las amígdalas van a ser masas bilaterales de tejido linfoide situadas en la faringe que van a constituir lo que es el anillo de Waldeyer, que podemos ver en la imagen. No se nota. Un momento, doctora, me está avanzando la diapositiva.
Ya, ahora sí, doctora. Como estaba indicando, esta constituye lo que es el anillo de Waldeyer. Como podemos ver en la imagen superior, va a estar compuesto por lo que son las adenoides, las amígdalas tubéricas, las amígdalas palatinas y las amígdalas linguales. Dentro de vamos a ver que alcanzan su máximo desarrollo entre los 8 y los 12 años de edad y van a estar encargados de lo que es, ¿no? La defensa de las vías digestivas y respiratorias. Perdón, a ver, vuélvanos a explicar. Primero, ¿de qué amígdalas estás hablando y qué cosa es el anillo de Valdeir? Ya, doctora. El anillo de Waldeyer compone un sistema de defensa de lo que es de la garganta. Va a estar compuesto por lo que son las adenoides, las amígdalas tubéricas, las amígdalas palatinas y las amígdalas linguales. ¿Y Dentro qué del son tema que las yo le... amígdalas? ¿Qué son las amígdalas? Cada una de las amígdalas que estás hablando, ¿qué cosas son? Masas de tejido linfoide. Eso, ya. Bien, ¿Ya? Y entonces, dentro ya. de lo que voy a yo hablarles, sería de lo que es la amigdalitis. En este caso eh, tenía que emplear más en lo que son amígdalas sublinguales. Dentro de estas, las amígdalas sublinguales o lo que serían las amígdalas palatinas, no van a tener casi una presentación clínica eh, muy reconocible, dado que se presenta en muy pocas ocasiones. El proceso como tal de la amigdalitis va a ser una inflamación de las estructuras mucosas y de las submucosas de la garganta. Como podemos ver en la imagen, cuando esta va a estar inflamada es muy notorio, va a tener ciertas manifestaciones clínicas que vamos a reconocer y vamos a ampliar más adelante. Ahora va a haber una mayor predisposición a lo que es la inflamación o la infección por su abundante contenido de tejido linfoide, lo cual le otorga una sensibilidad para responder a este tipo de invasiones, ¿no? Ya sean bacterianas, víricas o incluso también por alérgenos. Es una de las inflamaciones. Esto va a ser la inflamación de una o de ambas amígdalas ubicadas en lo que son la pared lateral de la laringe. Dentro de lo que vamos a leer la epidemiología, esta va a ser más frecuente en lo que son niños en edad preescolar. Va a tener una mayor incidencia en el invierno y en la primavera, como había indicado, en el invierno por el frío, ¿no? Y porque se hacen procesos respiratorios. Y en la primavera porque puede estar relacionado con lo que son los alérgenos de distinto tipo, que sean el polen, el cambio también del ambiente, la temperatura, etc. Va a haber una mayor incidencia de amigdalitis causada por lo que son los estreptococos del grupo A, betemolíticos, y esta no va a ser una manifestación solamente en niños, ¿no? Sino va a ser una manifestación que se va a presentar tanto en adultos también. Su fisiopatología va a estar, como inicio, es por la entrada del microorganismo, luego se va a adherir al epitelio que va a cubrir la amígdala y se va a multiplicar y empieza a colonizar el área. Es ahí donde vamos a ver lo que es la infección y en respuesta a esto se va a producir una inflamación de todo el tejido linfoide debido a la acumulación de leucocitos que va a haber en la zona. En cuanto a otra de las manifestaciones va a ser que después va a haber, puede haber, como puede no haber también un exudado y un enrojecimiento de las amígdalas, que siempre se va a presentar. Dentro de la etiología, como habíamos visto, el principal agente Perdón, bacteriológico va a ser Linda, perdón, disculpa un momentito. ¿Cuál es tu tema? ¿Cuál es el título? ¿Podrías, aunque sea, retroceder tus diapositivas? ¿Cuál es el título de tu amigdalitis tema? sublingual, doctor. Pero me estás hablando de las amigdalitis palatinas y todas las imágenes que estás mostrando son de las amígdalas palatinas. Y tu tema es amigdalitis sublingual. A ver si Mm, haces énfasis en eso. A ver, sigue. sí, doctora, como había mencionado, dentro de lo que es amigdalitis sublingual, no había encontrado una información específica. Y lo que yo había encontrado era que la, la inflamación de las amígdalas sublinguales se presenta en muy pocos casos y no tiene manifestaciones clínicas como tal. Se manifiesta tal cual una amigdalitis. Por eso es que había hablado de manera general lo que es amigdalitis, ¿no? Bueno, a ver, sigue. Ya. Entre el 80 y el 90% de las veces va a ser vírica y se va a presentar por influenza, parainfluenza, enterovirus y adenovirus.
Dentro de esto vamos a ver una diferenciación, que sería, por ejemplo, en la epidemiología vírica va a ser estacional, y la bacteriana se puede presentar en cualquier época. La vírica va a ser gradual y la bacteriológica va a ser brusca. La vírica se presenta a cualquier edad, la bacteriana va a ser en edad escolar principalmente. La vírica va a tener muy poca fiebre o va a ser poco frecuente, va a ser menor de 38 grados, y la bacteriana es la que tiende a causar mayores molestias, ya que tiene temperaturas mayores a 38 grados. La vírica no tiene casi presentación de dolor o es muy leve, y en la bacteriana sí va a haber un dolor intenso. Y dentro de los otros síntomas sería que va a haber síntomas catarrales, aftas bucales y faringias, exantema no escaleriforme. Y en la bacteriana va a haber exudado amigdalar, náuseas, vómitos, dolor abdominal y los ganglios inflamados, ¿no? Ah, como sabemos, esta va a tener dos presentaciones, que podría ser la amigdalitis aguda o la amigdalitis crónica. Dentro de la amigdalitis aguda es solo una visión general, doctora. Es una infección de las amígdalas, conocidas también como anginas. Se van a ver edematosas y conflictos que mantienen un filtrado leucocitario por dendritos epiteliales y bacterias. No amplío mucho, doctora, en lo que son los temas de amigdalitis aguda, ya que es el tema de mis otros compañeros. Pero podemos ver a grandes rasgos que va a haber una amigdalitis eritematosa, ulcerativa y una membranosa. Dentro de la amigdalitis crónica, esta le vamos a definir cuando los pacientes hayan presentado 7 episodios de amigdalitis en un año, o 5 en 2 años, o pueden ser 3 episodios de amigdalitis por año durante 3 años consecutivos. Este va a presentarse con pus, siempre va a haber material gaseoso, y va a haber capas de células epiteliales descamadas, que van a hacer en este caso, o pueden envolver cristales de colesterol, grasa, leucocitos y algunas veces depósitos de material calcáreo. Dentro de la sintomatología, la amigdalitis sublingual, como había dicho, es una de las que no va a presentar una manifestación típica, no tiene signos patognomónicos, ¿no? Se va a presentar tanto como si fuera una amigdalitis aguda. Dentro del diagnóstico, va a ser la misma revisión física que vamos a hacer en un paciente con una amigdalitis en general. Dentro de esta podemos saber la frecuencia, el modo de aparición, los antecedentes y la progresión de síntomas. Lo que es la historia clínica es uno de los rasgos más importantes en lo que es el diagnóstico de la amigdalitis, ya que muchas veces el paciente dice amigdalitis, que tiene simple por la inflamación de los ganglios, ¿no? Pero hay que saber diferenciar cuál ha sido su exposición o cuál ha podido ser su modo posible de contagio, ver si hay también antecedentes. Y al examen físico vamos a hacer lo que es el IPA, que nos va a permitir, como vemos en la primera imagen, hacer la inspección, ver si es que hay el agrandamiento de los ganglios que se pueden palpar por debajo. Acá la palpación, como estaba indicando. Vamos a ver en lo que sería la forma, el aspecto, el color, el volumen, la consistencia y el contenido que vayan a tener, ¿no? O sea, como habremos visto en el examen físico, siempre se le hace una pequeña palpación si vemos que las amígdalas están inflamadas, entonces siempre se le hace una pequeña, ¿cómo podría decir? Presión con el hisopo para ver si es que hay, ¿no? Secreción. Y dentro de Ya. los exámenes de la doctora. Bien, antes de que pases a los exámenes de laboratorio, acabas de decir que la historia clínica es fundamental y eso define, ¿no es cierto? ¿Tu tema cuál es? Olinda. Amigdalitis sublingual, doctora. Ya. Mira, incluso para ubicarnos y ubicarlos a tus compañeros, a ver, muéstranos tus diapositivas. ¿Dónde está la amígdala sublingual? Empecemos por ahí. Mm, Ya, ahí esa imagen la puedes mostrar y ajá, utilizar. sería lo que son las amígdalas palatinas y las amígdalas linguales.
Estas dos se ¿Cuáles son consideran las como amígdalas amígdalas. sublinguales? Tu tema es amígdala sublingual. Por cierto, la Las imagen de amígdalas abajo, palatinas. ya, por eso, tu imagen de abajo, la que está, la foto esa, ¿qué cosa muestra? Las amígdalas tubáricas. Tubáricas. En esa imagen de abajo, en la inferior izquierda, ¿son amígdalas tubáricas? ¿Qué amígdalas son? Chicos, eso hemos dicho, lo primero que tienen que saber es el sitio anatómico de donde van a tratar. Entonces, si no saben de lo que estamos tratándonos, dónde está ubicado, menos van a deducir todo el resto de su signo-sintomatología. A ver, la imagen inferior izquierda, ¿qué representa? A ver, ¿quién me lo dice? Las amígdalas palatinas, doctora. Las palatinas, doctora. Ya. Perfecto, Carlos Eduardo. A ver, son las amígdalas palatinas. ¿Las podrías describir un poco? ¿Están dónde, entre qué y qué? A ver, describe esa imagen que tienes en la foto. Ya, doctora. Las amígdalas palatinas van a estar por, bueno, a la observación bueno, a la observación vamos a poder verlas entre los dos pilares. Son masas Entre no, los no dos son pilares, ¿qué pilares? pilares anteriores, doctora. Entre el anterior y el posterior, ¿no es cierto? Sí, doctora. Ya, y están a nivel de dónde? De la nasofaringe, orofaringe, De la hipofaringe. orofaringe, de la orofaringe, Oro, doctora. perfecto, están en la orofaringe. Olinda, por favor, ¿podrías borrar esa imagen inferior y agrandar la imagen que tienes allí? Anterior, la superior. Ya, exacto, perfecto. Ya. Muy bien, en esa imagen, ahí tienes las flechas. ¿Cuáles son las amígdalas sublinguales? O linguales la han puesto allí. Muy bien, está señalando. ¿Y dónde están? ¿Están en la nasofaringe, en la orofaringe, en la hipofaringe? No se te escucha si es que estás hablando, Linda. Bueno, Olinda, ¿estás ahí? Sí, doctora. Ya. Entonces, descríbenos allí dónde están situadas las amígdalas linguales o sublinguales. Eh, Se encuentran, doctora, en lo que es la base de la lengua, entre las papilas caliciformes y la epiglotis. Ya, perfecto. Detrás de la lengua, en la hipofaringe. Cuando nosotros abrimos la boca del paciente, ¿vas a ver sus amígdalas sublinguales? No, doctora. ¿Cómo haríamos para ver las amígdalas sublinguales? Mm, por endoscopía, doctora. Podría ser, pues bueno, ya enseguida lo vamos a aclarar. Ahora, ya sabemos dónde están las amígdalas linguales. Entonces, las manifestaciones clínicas de la amigdalitis, a ver, muéstranos tu cuadro, ¿cuáles son? Dentro de lo que va a ser la amigdalitis aguda, va a ser de aparición repentina, o sea, va a haber escalofríos, una fiebre, va a haber fiebre, disfagia, puede haber otalgia, eh, vamos a ver los ganglios inflamados, puede haber edema bucofaringeo y puede haber una voz más gruesa. Esas serían las principales manifestaciones. Ya, y en el examen físico, ¿qué encontrarías?
agrandamiento, había un agrandamiento del tamaño de las amígdalas, doctora. A Habría ver, muéstranos enrojecimiento. tu imagen del examen físico. Habría este tipo de agrandamiento, Ya, el eritema. perfecto. Habría un aumento de volumen que sería por edema, congestión, secreción, ¿no? Pero no en las que tú estás señalando, sino en las amígdalas sublinguales. Estarían detrás de la lengua, entonces cuando tú ves la orofaringe, tú no ves las amígdalas linguales, lo que ves las amígdalas palatinas. Entonces, ¿cómo sospechas de una amigdalitis lingual o sublingual? Es que tú tienes el cuadro clínico, ese que acabas de mencionar, fiebre, malestar, odinofagia, incluso otalgia, etcétera, que es el cuadro típico cantado de una amigdalitis. Pero cuando tú ves la orofaringe, las amígdalas palatinas a las que tú tienes acceso de ver abriendo la boca están normales. Entonces ahí la sospecha, ¿por qué ese cuadro clínico de una amigdalitis y las palatinas están bien? Entonces deben ser de las otras amígdalas. Entonces habría que buscar. Allí enseguida vamos a ver, se ve, o ahí tienes la imagen con un espejito laringio apuntando hacia abajo, eso se llama la hipofaringoscopía o laringoscopía. Entonces ahí vas a ver las amígdalas sublinguales, entonces las vas a ver con esas características, pero no las que tienes en la foto, sino son las amígdalas sublinguales las que están con edematosas, congestivas y con secreción y producen ese cuadro clínico. ¿Ya? ¿Queda claro eso? Sí, doctor. Muy bien, continúa. Ok, dentro de lo que eran los exámenes de laboratorio, va a haber el test de detección rápida del estreptococo grupo A, que es uno de los factores principales de aparición de lo que es la amigdalitis, el exudado faríngeo y el hemocultivo. Dentro de lo que son las complicaciones, pueden producirse el absceso periamigdalino, la obstrucción respiratoria, una hipertrofia amigdalina, la fiebre reumática, que es la complicación más fuerte de las amígdalas, de la amigdalitis, perdón, y la glomerulonefritis post-estreptocócica. Dentro del tratamiento vamos a utilizar AINES para disminuir, vamos a ver la disminución del dolor, la fiebre, la disminución de la inflamación y el uso de los antipiréticos. En el caso de la penicilina, vamos a usar por vía oral durante 10 días. En niños, por ejemplo, de 12 años a más, vamos a usar 500 miligramos cada 12 horas. Si hubiese una alergia a lo que son las penicilinas, vamos a usar eritromicina, citromicina, claritromicina, cefaclor o clindamicina. Dentro de lo que es el tratamiento, se va a indicar lo que sería, por ejemplo, la amigdalectomía en los casos de pacientes que, por ejemplo, Ya, mira, tengan... ya ahí paremos, porque tú estás hablando 100% de toda la patología de la amigdalitis palatina, que no es tu tema, el tema es de otro de tus compañeros. Ajá. Y no toda amigdalitis se trata con amigdalectomía. Entonces no corresponde esto, ni las complicaciones que has mencionado. A ver, tu siguiente diapositiva. Bien. Bien, gracias, deja de compartir y no has hecho el tema que te corresponde. Muy bien, a ver, ¿algún otro expositor está o no? Sí, doctora, Geraldine Macías, adenoiditis. A ver, muy bien, empieza entonces. Muy bien, doctora, voy a presentar. Ya. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. El siguiente tema es adenoiditis. Empezando con generalidades, las adenoides son una acumulación de folículos
linfoides que van a estar recubiertos de una mucosa respiratoria. Su ubicación es cerca de las fosas nasales, en la parte superior de la nasofaringe, detrás del paladar blando, y tiene relación con la trompa de Eustaquio, que se encuentra en la pared lateral. Su función es la primera puerta de defensa contra las infecciones, con la producción sobre todo de inmunoglobulina A. Y en el niño, este tejido adenoideo está más desarrollado, llegando a su pico máximo de crecimiento a los 7 años, y a partir de esa edad empieza a decrecer y atrofiarse, y bueno, se va a encargar en este caso de la elaboración de la inmunocompetencia. Y en la edad adulta va a estar atrofiado o ausente. Por lo tanto, se dice que una inflamación o una infección del tejido adenoideo es frecuente en la etapa de la infancia y adolescentes, más no en los adultos. Y bueno, ahora vamos a ver lo que es el anillo de Waldeyer. Va a estar conformado, como vemos, por las adenoides, también las amígdalas tubáricas, las amígdalas palatinas y las amígdalas linguales. Este anillo de Waldeyer tiene un papel importante en lo que es la inmunocompetencia, porque es la primera línea de defensa del organismo mediante la producción, como dije, de inmunoglobulina, sobre todo la A, aunque también puede producir inmunoglobulina M, y cuya misión va a ser proteger la mucosa del tracto aéreo como digestivo frente a otras noxas externas. Ya. Las adenoiditis va a ser una inflamación del tejido adenoideo como resultado de una infección o una alergia, o secundaria a una enfermedad por reflujo gastroesofágico o por una irritación del ácido del estómago, ¿no? Normalmente las adenoiditis no se presenta de manera aislada, sino que se va a asociar a otras enfermedades como son la faringitis, la adenomigdalitis o la rinosinusitis. También vamos a tener dos tipos de adenoiditis. Primero tenemos la aguda, en donde el paciente va a presentar manifestaciones sistémicas como son la fiebre, malestar, decaimiento. También podría tener leucocitosis y aumento de PCR en laboratorio, ¿no? Aparte de las manifestaciones externas como son la secreción mucopurulenta, si es en caso de bacterias, o si es viral, una secreción más mucosa. Y en el caso de la crónica, tiene un tiempo más prolongado, con un tiempo de enfermedad de más de 90 días, o la presencia de 3 episodios en un año, y normalmente no presenta signos de inflamación. En la epidemiología se dice que tanto niños como niñas pueden infectarse de igual manera, y el pico de incidencia va a ser de los 2 a los 6 años, y el signo más frecuente va a ser el ronquido, de los cuales se dice que un 12% de estos niños presentan el ronquido, de los cuales 10% son roncadores simples y el 2% pueden presentar lo que es el síndrome de apnea obstructiva del sueño. En la etiología, las infecciones pueden ser virales, también bacterianas, y dentro de las virales tenemos los más frecuentes, que son el rinovirus y adenovirus, pero también podría ser causa de un virus para influenza o virus de la influenza. Y dentro de las bacterias, las más frecuentes serían el Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, pero también podría haber una infección por Streptococcus pyogenes. Aparte, de causas virales y bacterianas, la etiología también puede ser debido a alergias o una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y en caso de las adenoiditis crónicas, la etiología es polimicrobiana, sobre todo bacteriana, puede ser por Streptococcus pneumoniae o Staphylococcus aureus, que son los más frecuentes, e incluso puede haber una infección por anaerobios. En la fisiopatología, bueno, una adenoiditis aguda, lo primero que va a existir es la infección viral del tracto respiratorio superior. Luego va a existir una proliferación bacteriana hacia el tejido adenoideo, y va a infectar los adenoides y va a producir lo que es inflamación, exudado, y dependiendo de la etiología, ¿no?, sea viral o bacteriana. Y si la etiología es bacteriana, se producirá, por ejemplo, un exudado mucopurulento, y si es de etiología viral, la secreción va a ser más líquida o transparente. Ya. En las adenoiditis agudas vamos a tener manifestaciones clínicas como son una rinorrea, ya sea mucopurulenta o transparente, el goteo postnasal, que se refiere a la secreción que se ve por la parte posterior hacia el cabo. También tenemos la obstrucción nasal como consecuencia de una obstrucción de la nasofaringe, el ronquido secundario a la obstrucción, fiebre y también síntomas generales como decaimiento. Y en cambio, una adenoiditis crónica, la sintomatología puede persistir durante 90 días o incluso puede estar presente 3 episodios durante un año. Y las infecciones generalmente, como dije, son polimicrobianas, sobre todo bacteriana, por Streptococcus pneumoniae, o Staphylococcus aureus, y también pueden haber exudados mucopurulentos, ¿no?
Ya, historia del paciente. Se tiene que sospechar en todo paciente que está en la etapa de la infancia o adolescencia, sobre todo desde los 2 a los 6 años, que es donde más frecuente. Tiene que tener un antecedente, por ejemplo, puede presentar ronquidos o asma, o tiene otitis media o obstrucción nasal aguda, ¿no? Y el cuadro clínico, como son la rinorrea purulenta, debido a la acumulación de secreciones, un goteo postnasal por las secreciones mucopurulentes que se van hacia la parte posterior, ¿no? Una obstrucción nasal, que es la imposibilidad del paciente para que pueda respirar por la nariz, lo que hace que el paciente respire por la boca y que tenga una respiración bucal forzada. También los ronquidos por la obstrucción nasal y la fiebre. Y bueno, a la inspección podríamos decir la presencia de ojeras, porque van a tener una pésima calidad de sueño, el estrechamiento de las fosas nasales, la maloclusión dental, el babeo y la mandíbula retraída. Ay, perdón, retrocede, por favor. Ahí en el cuadro, exacto, en la historia clínica del paciente, ¿me estás hablando de una adenoiditis aguda o crónica? En este caso sería una adenoiditis aguda, estas manifestaciones, la rinorrea, el goteo postnasal. Sin embargo, cuando una adenoiditis se va a hacer crónica, es donde va a tener estas manifestaciones, ¿no? Como el SAOS, o puede tener un grado mayor de obstrucción por la hipertrofia que va a existir concomitantemente. Ya, bueno, primero, habría que hacer la diferencia entre una adenoiditis aguda y una adenoiditis crónica. Por ejemplo, aquí lo que tú me dices, maloclusión, mandíbulas retraídas, etcétera, eso no se presenta en 2, 3, 7 días, que es una adenoiditis aguda. Y otra cosa, fuera de las adenoiditis, me estás ahí confundiendo y me estás dando sintomatología de hipertrofia adenoidea. Entonces, habría que definir bien de qué estás hablando. ¿Estás hablando de adenoiditis aguda, crónica o hipertrofia adenoidea? Que son 3 patologías que podrían coexistir en algún momento, sí. Entonces, a ver si nos haces esa diferencia. Ya, doctora. ¿Sí? Bueno, en el examen físico puede aparecer una respiración bucal, pero esto sobre todo es secundaria a la obstrucción de la rinofaringe, y puede haber la presencia de ojeras alérgicas. También el saludo alérgico, que sería ya en casos de una adenoiditis crónica, que es por las secreciones nasales. Alergia. Ahí me estás hablando de otra patología, de alergia, de una rinitis alérgica. Sí, doctora, es que en caso de pacientes con adenoiditis crónicas van a tener esta secreción constante y también pueden presentar esta manifestación, ¿no? Que es esa línea a nivel de la nariz. No, es lo que tú me estás hablando ahí, justamente ahí dice saludo alérgico, etcétera. Eso es típico de la rinitis alérgica y ese tema ya lo hemos tocado. Ahora, de que podría coexistir o que la alergia podría afectar a ver una adenoiditis alérgica, sí, pero ese no es signo de una adenoiditis. ¿Ya? Ahora, la facies adenoidea, igual, bueno, una adenoiditis, no tanto en la adenoiditis crónica, sino en la hipertrofia adenoidea. Entonces aquí me estás haciendo una mezcla de 4 patologías. A ver, continúa. Ya, doctora. Muy bien, entonces la fase adenoidea se produce por procesos más prolongados, como puede ser una adenoiditis crónica. Y bueno, se describe, ¿no?, al paciente con una cara alargada, una boca entreabierta, el paladar superior elevado, el labio superior pequeño, el labio inferior agrandado o aumentado de tamaño, un paladar ojival que es secundario, ya que al haber una obstrucción a nivel de la rinofaringe hace que haya una respiración bucal, y al momento de hacer esta respiración bucal, la entrada de aire hacia la boca va a provocar nuestra deformidad, que es el paladar ojival. También podrían tener hundimiento de pómulos, mala oclusión dentaria por la respiración bucal, ¿no? Y como diagnóstico, en la anamnesis sospechamos de un paciente con adenoiditis con los datos, por ejemplo, un niño o niña que tiene un antecedente de ronquido, periodos de apnea, que presenta otitis o tiene faringitis o amigdalitis, ¿no? Al examen físico podemos encontrar un paciente con fascia adenoidea. Y bueno, en la rinoscopía anterior podemos observar la mucosa, como vemos va a estar edematizada, enrojecida y con secreciones mucopurulentas.
siempre y cuando sea de etiología bacteriana, ¿no? Y podría también ser secreciones transparentes y líquidas cuando sea de etiología viral. En la nasorrinoscopía vamos a observar un aumento del tejido adenoideo por la edematización de la mucosa por la inflamación, también podría estar eritematosa y con secreciones. Y si llegamos a la zona del CAUM, veremos gran hipertrofia también adenoidea con gran secreción, dependiendo, bueno, si es vírico o bacteriano. Ya. En exámenes auxiliares, bueno, es necesario pedir una radiografía de cabo nasofaringio, que va a ser una radiografía lateral en la que se... Ya, mira, lo que tú aquí me estás mostrando. Ya, paremos ahí, mira. Todo lo que aquí me estás mostrando y me defines esos grados son hipertrofia adenoidea, que ese es otro tema. El tema era adenoiditis. A ver, sigue otra diapositiva. Todas estas son imágenes para mostrar hipertrofia. Sigue otra. Manejo y tratamiento. Bueno, el tratamiento dependerá del agente etiológico, ¿no? Si es de origen viral, se recomienda no dar antibióticos y la resolución de los síntomas se dará de 5 a 7 días. Y si es de origen bacteriano, se sospecha de un origen bacteriano si el paciente presenta, por ejemplo, secreciones purulentas por la nariz o la garganta. En estos pacientes se recomienda dar antibióticos como la amoxicilina más ácido clavulánico, y si tiene alergia a la amoxicilina, se le puede dar macrólidos como la claritromicina o acitromicina. Y normalmente con los antibióticos tiene que haber una mejoría a las 48-72 horas y la duración del tratamiento antibiótico va a ser de 10 días. En caso de que sea alérgico, para mejorar la sintomatología de sus pacientes y disminuir la inflamación, se puede usar lo que son esteroides nasales en aerosoles o antihistamínicos. Y si es alergia, bueno, a una enfermedad de reflujo gastroesofágico, el paciente tiene que tener modificación de los estilos de vida y dieta para evitar estos ácidos, ¿no?, que lesionen el esófago, y se le puede indicar también inhibidores de bomba de protones como son el omeprazol o bloqueadores de H2 como la ranitidina. Y tratamiento quirúrgico o adenoidectomía. Ya, ahí paramos porque para las adenoiditis el tratamiento no es quirúrgico. Para la hipertrofia sí es quirúrgico. Eso no corresponde. Sigue. Ya. Bueno, tenemos aquí complicaciones. Si la adenoiditis no se trata, podría causar rinosinusitis o sinusitis, que se producen porque al haber una obstrucción de la rinofaringe se produciría una acumulación de la mucosidad y esto va a desencadenar una sinusitis a repetición. También faringitis, amigdalitis y SAOS, que puede causar un síndrome de apnea ¿Cómo produce una rinosinusitis, una faringitis? Doctora, por ejemplo, va a haber una acumulación de una carga alta de bacterias o virus, lo que puede estar concomitantemente, como tenemos otro tejido linfoide que son las amígdalas, podría causar también una infección concomitante, ¿no? Y la faringitis de igual manera por la acumulación constante o la respiración bucal que va a tener, va a hacer que aparte de haber irritación en esta faringe, podría también complicarse con lo que es la infección viral o bacteriana. Amigdalitis. La adenoiditis es una amigdalitis. Y Sí. lo que pones ahí abajo, amigdalitis, me imagino amigdalitis palatina, ¿no? Sí, Eso habría que aclarar porque estás tocando un tema. Ambas son amígdalas. es cierto, doctora. Otitis media, ¿por qué produce una adenoiditis otitis media? Bueno, porque por ejemplo en casos de adenoiditis a repetición puede haber una obstrucción de esta trompa de Eustaquio, ya que tiene cierta vecindad por la acumulación de las secreciones, ¿no?, abundantes que va a haber. Muy bien, el apnea obstructiva del sueño más lo producen en las hipertrofias, más que en las infecciones, ¿no? A menos que coexistan, que está en algún grado de hipertrofia y encima hay un proceso infeccioso, edema, congestión podría ser, pero no es la complicación de una adenoiditis no hipertrófica. Muy bien. Sigue. ¿Cómo sería todo, doctora? Las preguntas. ¿Ya? A ver, siguiente expositor. Doctora, buenas noches.
Yo voy a presentar mi exposición, que es traumatismo faríngeo. Ya. Muy bien, adelante. ¿Se ve, doctora? Sí. Ya, doctora, buenas noches, compañeros, buenas noches. El día de hoy voy a exponer acerca del traumatismo faríngeo. Bueno, dentro de las lesiones que encontramos a nivel de la faringe tenemos en primer lugar a las heridas, las cuales podemos encontrarlas de dos tipos: las heridas penetrantes, las cuales se van a producir por traumatismos internos o externos, y por mecanismos directos o indirectos. Bueno, para profundizar un poco más en este tema, tenemos que, bueno, las heridas abiertas que van a afectar tanto a la faringe como a la cavidad oral, y bueno, se van a producir por traumatismos internos o externos, como ya les mencioné, y el mecanismo de producción de estas, cuando es directo, es a consecuencia del impacto del agente traumatizante, y cuando es indirecto es por desplazamiento tangencial a lo largo de la mucosa y posterior ruptura. Secundaria, todo esto al contacto con la base del cráneo o las vértebras. Ahora, esto también puede suponer el paso y secuestro del cuerpo extraño en el tejido celuloadiposo de la faringe. Ahora, en cuanto a los cuidados en este tipo de lesiones, tenemos que, primero, debemos asegurarnos de la adecuada vía aérea, para después observar al paciente de que éste no presente ninguna obstrucción o ninguna alteración de su respiración. Posteriormente, también se aconseja la limpieza de la herida mucosa para evitar la cicatrización por segunda intención, ya que esta va a traer efectos indeseables como las retracciones. Después debemos dejar curar solamente las heridas de manera espontánea, las que son pequeñas y están bien alineadas. En caso de que las heridas sean sucias, se deben limpiar y se deben desbridar de manera adecuada, cerrándolos de forma incompleta para facilitar el drenaje en caso de que se formen abscesos o haya una celulitis. Si se tiene defectos grandes con pérdida de sustancia, se tienen que proceder a su cierre con injertos de piel o de colgajos de mucosa próxima, ¿no? Bien, ahora, explicando más acerca de las características a nivel de lo que es cada parte de la faringe, tenemos que, bueno, las heridas penetrantes a nivel de la rinofaringe van a ser poco frecuentes debido a la importante protección ósea que tiene esta zona, así como por la localización profunda que tiene. Y bueno, generalmente van a aparecer en contextos de grandes traumatismos, ya sean externos, producidos, por ejemplo, por proyectiles o traumatismos cráneoencefálicos, o por traumatismos internos. Por ejemplo, estos van a ser generalmente de origen iatrogénico, ya que van a ser consecuencia de una adenoidectomía agresiva. En caso de la orofaringe, tenemos que las perforaciones a este nivel van a ser generalmente accidentales, sobre todo por empalamiento de la pared faríngea o del velo del paladar. Van a ser mucho más frecuentes en los niños, ya que estos van a tender a caer hacia adelante con un objeto punzante que tengan dentro de su cavidad oral, como por ejemplo puede ser un lápiz o el timón de una bicicleta, entre otros, ¿no? Ahora, para atender este tipo de lesiones es preciso liberar la cavidad bucal de cualquier tipo de secreción, ya sea digestiva o presencia de sangre o del mismo cuerpo extraño, si es que está enclavado todavía ahí. Y en caso de que también podemos encontrar de repente piezas dentarias, para que se pueda visualizar de manera adecuada y se pueda realizar una minuciosa exploración de la herida. Ahora, también si podemos identificar el objeto, es óptimo para descartar si es que ha dejado algún fragmento incrustado dentro de la cavidad.
Ahora, una posible complicación de este tipo de traumatismos va a ser la lesión de la arteria carótida o de alguna de sus ramas. Y bueno, en cuanto al tratamiento, tenemos que darle un tratamiento antibiótico y una dieta líquida. En cuanto a la hipofaringe, van a ser características las perforaciones, ¿no? Si bien a diferencia de la rinofaringe y la orofaringe, las lesiones a este nivel van a ser poco frecuentes, van a ser de las más graves, ya que van a precisar de un tratamiento urgente. Ahora, pueden estar divididas en cuanto a su origen en traumatismos internos, por maniobras endoscópicas o de intubación, o ingestión también de cuerpos extraños que sean muy afilados, o la ingesta de productos cáusticos, por ejemplo, ¿no? O cualquier agente traumático que penetre por la boca, o también pueden ser originados por un traumatismo externo. Esto va a ser menos frecuente debido a... Y bueno, va a estar asociado siempre a heridas por arma blanca o accidentes en cualquier caso, por ejemplo, accidentes automovilísticos, entre otros. Ahora, el cuadro clínico se va a caracterizar por la presencia de dolor, un cuadro infeccioso con absceso, enfisema cervical, y la evolución que va a tender a hacer hacia la celulitis cervicofacial o a la mediastínica. Ahora, en cuanto a específicamente a la ingestión de cuerpo extraño, el cuadro clínico va a ser generalmente discreto y se debe realizar para esto una extracción cuidadosa tras el desenclavamiento previo, ¿no?, de este cuerpo extraño, evitando traccionar de manera agresiva y fuerte, ya que esto podría empeorar la lesión. Y después de la extracción del cuerpo extraño se debe controlar el estado de la mucosa. Y en algunos casos, de ser necesario, se debe considerar realizar una traqueotomía para facilitar en caso de que haya alguna complicación con la respiración, ¿no? Bueno, en el caso de los agentes traumáticos que van a penetrar por la boca, los daños van a ser variables, ya que van a estar en función a las características de la gente que está dañando, ¿no? Y bueno, puede consistir desde heridas mínimas y pequeñas generadas por astillas de metal o de madera, o por cuerpos extraños que van a provocar un mayor daño, ¿no? Que pueden asociarse también a desgarros importantes de la mucosa y que pueden, por ejemplo, ser ocasionados por heridas de extensiones más grandes como por las que causan armas de fuego, y que en este caso la clínica va a estar dominada por la lesión vascular o nerviosa ósea que acompañe a este daño. En cuanto al tratamiento, en primer lugar se debe suprimir todo tipo de alimentación por vía oral, y posteriormente se debe instaurar un tratamiento antibiótico para prevenir cualquier tipo de infección, sobre todo por anaerobios, ¿no? Y bueno, esto también se tiene que asociar a una desinfección bucodental. Después, según la causa de la perforación, su tamaño y las lesiones asociadas, el tratamiento se va a adaptar a cada caso. Por ejemplo, en algunos va a ser necesario el drenaje del absceso, así como la sutura de las heridas, por ejemplo. En cuanto a las heridas no penetrantes, tenemos que, bueno, van a estar dadas por traumatismos directos, y generalmente van a ser secundarios accidentes de tráfico, accidentes laborales o intentos de estrangulamiento. Ahora, en este caso se va a producir un importante edema e inflamación que van a comprometer la vía aérea. Es por ello que el mantenimiento de la permeabilidad de esta va a ser la prioridad. Y ante cualquier signo de obstrucción se debe proceder a una intubación endotraqueal, realizando una traqueotomía solo si la intubación no es posible de realizar inicialmente. Lo otro tipo de lesiones que tenemos a este nivel de faringe son las quemaduras. Las quemaduras de la faringe también van a involucrar lo que es la cavidad oral,
Y bueno, generalmente suelen ser químicas y térmicas a la vez. Bueno, la mayoría de veces las lesiones se las va a abarcar más lo que es la región de la cavidad oral que de la faringe, pero también va a afectarlas. En cuanto a las quemaduras eléctricas, tenemos que estas suelen presentarse sobre todo en los niños de 1 a 3 años, siendo poco frecuentes en los adultos, ya que generalmente los niños van a morder los cables eléctricos o van a chupar los extremos de un cable que está enchufado, ¿no?, al toma corriente. Ahora, la importancia de las quemaduras depende de la duración del contacto, la diferencia de voltaje, la resistencia de los tejidos y el tejido y el tipo de corriente, que puede ser alterna o continua. En la primera cura, en este tipo de lesiones, solo se debe eliminar lo que es el tejido necrótico. Después se debe esperar hasta la delimitación total de la lesión, realizando limpiezas de la herida y administrando antibióticos por vía tópica y sistémica. Ahora, la curación de la herida también supone una cicatrización importante con contracción de todo el tejido involucrado y con una hipertrofia de la piel. Es por eso que en cuanto al tratamiento se tienen dos posiciones, ¿no? Que el primero sostiene que la cicatrización se debe dar por segunda intención y se debe limpiar la herida administrando los antibióticos tópicos y sistémicos, absteniéndose de realizar cualquier intervención quirúrgica. Pero por otro lado, otros especialistas proponen la decisión quirúrgica de la quemadura apenas aparezca la delimitación de esta, porque ellos sostienen que el cierre temprano de las lesiones va a prevenir las infecciones, la cicatrización profunda y la distorsión de la herida. Ahora, la delimitación de la lesión va a tardar entre 10 y 14 días aproximadamente, aparece en su totalidad. En cuanto a las quemaduras térmicas, tenemos que en esta región pueden ser mortales, ya que la respuesta inflamatoria de la mucosa va a causar un edema oclusivo de evolución lenta que se va a desarrollar en un periodo de 6 a 72 horas y puede ocasionar una obstrucción completa de la vía aérea. Ahora, la exposición a un incendio, por ejemplo, puede producir 3 tipos de daños, ya sea intoxicación por monóxido de carbono, intoxicación por humo y quemaduras térmicas. Las quemaduras térmicas van a ser las que van a afectar sobre todo las vías respiratorias altas. En este caso, va a comprometer también lo que es la faringe. Ahora, estas quemaduras pueden ser de distinta intensidad, por lo que debemos distinguir los grados siguientes de estos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el signo de... en primer grado tenemos el signo de reacción edematosa con enrojecimiento de la mucosa. En segundo lugar tenemos la aparición de ampollas por vaporización brusca del plasma intramalpighiano, que cuando se rompe va a dejar una ulceración. En el tercer lugar tenemos la escarificación con coagulación y necrosis de la submucosa. Y esto también puede llegar al tejido adyacente. Y en cuarto lugar tenemos la carbonización profunda y extensa que rebasa la mucosa y afecta a los planos subyacentes. Ahora, en este caso, el diagnóstico va a empezar por notar los cambios de voz del paciente. También va a estar acompañado de estridor, quemaduras en la zona próximas a la boca y también va a haber esputos manchados de ceniza. La laringoscopía o la fibrolaringoscopía pueden sernos de gran utilidad, sobre todo en los primeros días que van a ser los días críticos del paciente, ya que nos van a proporcionar información sobre cuál es la extensión de la afectación de la vía aérea y también nos van a ayudar a predecir cuál es la necesidad de intubación para la conservación de la misma, ¿no? En cuanto al tratamiento, si la vía aérea desarrolla una oclusión, el tratamiento de elección siempre va a ser la intubación orotraqueal o nasotraqueal, ¿no?, de ser el caso. En los primeros momentos también se debe evitar la traqueotomía para prevenir infecciones posteriores. Ahora, si se determina que la intubación va a ser necesaria durante un periodo prolongado, por la comodidad del paciente se puede optar por una traqueotomía. En cuanto a las quemaduras de la mucosa, generalmente van a ser
superficiales y bueno, van a curarse con una buena higiene oral acompañada de gárgaras de soluciones antisépticas orales, ¿no? En cuanto a las quemaduras químicas, tenemos que van a estar causadas por cáusticos y van a involucrar 4 estadios. El estadio agudo de necrosis con lisis celular, el estadio de reparación a partir del 10º día, el estadio de cicatrización a partir del primer mes y el estadio de estenosis que va a comenzar hacia el final del tercer mes. Esto debido a la retracción del tejido conjuntivo por pérdida de la elasticidad de las fibras colágenas. Ahora, la estenosis va a ser casi inevitable cuando la quemadura ha afectado la capa muscular. Ahora, la naturaleza del cáustico ingerido, su concentración y el tiempo de contacto con la mucosa va a determinar la gravedad de la lesión y las secuelas. Ahora, las bases generalmente tenemos que recordar que van a disolver las proteínas, van a saponificar las grasas y van a provocar una necrosis de licuefacción que va a penetrar por debajo de la mucosa, implicando un riesgo de estenosis muy importante. Uno de los productos más comúnmente identificados en este grupo es la lejía, que se utiliza domésticamente, ¿no? Que bueno, según a las concentraciones a las que se suele comercializar, no suelen producir quemaduras significativas en la cavidad oral y la faringe. Sin embargo, siempre tenemos que tener mucho cuidado. En cuanto a los ácidos, van a actuar coagulando el epitelio de superficie, por lo que el riesgo de desarrollar estenosis va a ser menor en comparación a las bases. Y bueno, aunque la ingesta de estos cáusticos va a producir quemaduras tanto en la boca y en la faringe, es importante que descartar también la afectación del esófago, ya que esto va a determinar cuál va a ser el tratamiento más adecuado a tomar. En caso de la faringe, el cuadro clínico va a presentar una cialorrea, dolor y disfagia. Y bueno, va a ser necesario determinar la naturaleza del agente, la concentración y la cantidad que probablemente haya entrado en contacto con las mucosas. Y bueno, como les dije, ¿no? El tratamiento inmediato va a depender de las lesiones en el esófago y en el estómago, que van a ser mucho más importantes. Bueno, a nivel de la boca y la faringe, generalmente las quemaduras se van a tratar de manera local, administrando tratamiento analgésico y soluciones anestésicas y enjuagues, por ejemplo, de hielo, etc. Y posteriormente las lesiones van a ser también limpiadas y se puede administrar también lo que son pomadas antibióticas. En cuanto a los cuerpos extraños que también van a afectar lo que es la faringe, tenemos que, bueno, en la cavidad oral y la faringe se puede encontrar cualquier tipo de cuerpo extraño, ya sea duro o afilado, y este va a tener la tendencia a migrar hacia afuera o hacia adentro de la misma faringe. En el caso de la rinofaringe, bueno, a este nivel va a ser poco frecuente encontrar un cuerpo extraño por la dificultad de que se fijen en esta cavidad. La principal vía de penetración en caso de que la haya son las fosas nasales y más raramente va a ser facilitada, la principal vía de penetración van a ser las fosas nasales, la cual va a ser facilitada por un golpe de tos, vómito o la insuficiencia velopalatina, sobre todo en niños cuando estén jugando o en adultos que como una consecuencia de intervenciones a nivel de la orofaringe. Ahora, la clínica va a ser bastante imperceptible, ya que esto le va a dar una sensación discreta de molestia a nivel de la faringe alta, y en algunos casos puede haber rinolalia, ¿no? La exploración del cagum se recomienda que se realice con un espejito para que se permita la visualización de la herida a este nivel. Y también se puede ayudar de la endoscopía y la palpación digital para completar la exploración.
Ahora, cuando el episodio inicial pasa inadvertido, se suele desarrollar una obstrucción nasal tras un periodo de latencia que puede ser de tiempo variable. Y bueno, aquí se va a acompañar de rinorrea mucopurulenta, epistaxis de repetición, y también puede haber posibles complicaciones broncopulmonares. Y bueno, el tratamiento va a ser la extracción del cuerpo extraño con la ayuda de anestesia local o general y con el paciente acostado boca arriba para evitar la migración de este hacia la vía respiratoria inferior. Generalmente la evolución es benigna y no deja ninguna secuela. En cuanto a la orofaringe, tenemos que los cuerpos extraños más frecuentes ubicados a este nivel son las espinas de pescado, que van a penetrar en el momento de la ingestión de los alimentos. Y para esto el paciente va a referir dolor orofaríngeo, que va a aumentar con la deglución, va a tener disfagia y también cialorrea. Ahora, con frecuencia el cuerpo extraño es fácil de ver y extraer. Catherine, este tema ya es tema de tu compañero. Sí, pero también lo encontré en el texto que revisé dentro de Bueno, las lesiones. están relacionados, ¿cómo no? Bueno, está bien, esta imagen por lo menos está bien de orofaringe. En tus en cuerpo extraño de rinofaringe has puesto una imagen de cuerpo extraño de hipofaringe, pero ya, bueno, continúa. ¿Lo termino entonces, doctora? Sí, termina ya. Sí, ya está bien. Bueno, con frecuencia el cuerpo extraño va a ser fácil de ver y extraer y bueno, solamente cuando va a ser un problema para el médico tratante cuando este sea invisible por su localización, porque se ha movido de su localización inicial, ¿no? Y es en estos casos que se debe hacer una búsqueda mucho más minuciosa, sobre todo revisando lo que es la región amigdalina y las fositas glosoepiglóticas, con ayuda de un espejo laringio o una endoscopía. El tacto se debe repetir, o bueno, la exploración se debe repetir tras la extracción para verificar la ausencia de un fragmento residual. Ahora, en algunos casos se tiene que utilizar anestesia local y generalmente si son niños se puede utilizar anestesia general. La radiología va a ser útil solo cuando el cuerpo extraño es radiopaco y la evolución generalmente es favorable tras la extracción del cuerpo extraño, aunque también se debe recomendar enjuagues con soluciones antisépticas y anestésicas tras el procedimiento. Las complicaciones van a ser poco frecuentes y se deben a la persistencia del cuerpo extraño, pero que ya tenga un absceso local o regional posterior, o que haya migrado o que no se haya podido expulsar, o se haya podido expulsar de manera espontánea. Y por último tenemos en el caso de la hipofaringe que en algunos casos, a pesar de que se presente una abundante retención salival, el cuerpo extraño va a descubrirse de manera inmediata y fácil por una hipofaringoscopía. Y bueno, esta puede requerir de la ayuda de un espejo laringio o faringolaringoscopio para su ubicación. Ahora, la radiología en estos casos es de utilidad muy limitada, ya que se prefiere utilizarse solo, bueno, con contraste en casos de como el sulfato de bario, cuando hay sospecha de una perforación mucosa importante y no de rutina. Ahora, la extracción se va a realizar bajo control visual y se debe seguir de un tratamiento de desinfectante tanto local o general. Y cuando los cuerpos extraños en este caso son grandes, como por ejemplo prótesis dental, algún trozo de hueso o alguna moneda, y encima tienen los bordes irregulares o cortantes, el dolor va a ser mucho mayor y va a aumentar con la deglución, provocando la disfagia, y en algunos casos se puede asociar a disnea y cambios de voz. En la exploración, la palpación cervical debe buscar una posible complicación asociada a perforación, y bueno, la extracción del cuerpo extraño debe ser cuidadosa para evitar aumentar el tamaño de la perforación, siendo necesario en algunos casos la anestesia general. Bueno, tras la extracción es necesario efectuar un control local de la zona posteriormente para buscar una perforación subyacente que en algunos casos podría ocasionar una complicación como es una hemorragia importante que, bueno, solo se ha identificado en el 5% de los casos.
Ese es el cuestionario, doctora, y eso sería todo. Bueno, a ver, siguiente expositor. Doctora, el siguiente exponer sería mi compañero Lee Martínez, pero el problema es que está ahorita en el hospital. ¿Cómo en el hospital? ¿Está enfermo? ¿Qué le pasa? No, sino que solo rotan una vez al mes, si no me equivoco, emergencias, y ya le habían programado desde hace 2 semanas. Bueno, ya. Muy bien, a ver, entonces todavía estamos en horario, ¿no es cierto? A ver, ¿alguna pregunta a vuestros compañeros? A ver, un punto al que haga una buena pregunta y si han prestado atención, a ver. Vamos, chicos. A ver, Jocelyn, ¿qué temas hemos tocado hoy? Jocelyn Cecilia Tuco. No está. Ajá. Lisette Chasca. Presente, doctora, buenas noches. Ya. ¿Qué temas hemos tocado hoy? Ya hemos visto amigdalitis, sobre todo la sublingual que no se revisó bien. Ya. También trauma faringio. Y el otro era, no recuerdo, era de la adenoiditis. Ya, muy bien, está bien. Por lo menos está atenta. A ver, Geraldine. Geraldine es la que acaba de exponer, ¿no? Adenoiditis. Las adenoides, ¿con qué otro nombre se conocen? Amígdalas faringias, doctor. ¿Con qué? Amígdalas faringias. Ya. Y tiene otro nombre más. ¿Cuál es? Ahorita no me acuerdo, doctor. Amígdalas de Luschka, amígdalas faringias, está muy bien. O también a las amígdalas, ¿qué se le llama? Otro nombre, un sinónimo. Tonsilas. Tonsilas, muy bien. Tonsilas y su infección, su proceso inflamatorio serían tonsilitis, ¿no? Entonces podrían ser tonsilitis faringia, tonsilitis palatina, tonsilitis sublingual también. O las conocemos más por amigdalitis faringia o adenoiditis. Amigdalitis palatina, que la gente es la única que conoce, así que a la única que llaman amigdalitis, pero ustedes como médicos deben especificar, ¿no? Si son amigdalitis, ¿de cuáles? Faringia, palatina, etc. Muy bien. Bueno, a ver, vamos entonces a aquí a compartir las pantallas. ¿Se ve mi pantalla, chicos? Sí se ve, doctora, Ya. pero pequeñito. A ver, aquí está. Bien, entonces hay que saber diferenciar bien lo que estamos diciendo, las partes de la faringe, ¿no es cierto? Este tubo músculo membranoso que mide entre 13 y 16 centímetros se divide en tres partes. La rinofaringe, ya acabamos de decir esto, que tiene sus paredes, por quienes están compuestos. La orofaringe, igualmente, qué partes están compuestas y dónde están. Y la hipofaringe, la parte inferior, igualmente, quiénes o qué parte la componen. Eso nos ayuda muchísimo para la sintomatología que pueda tener el paciente. Y como están viendo, hay muchos músculos, una inervación importante y una vascularización importante, que eso hay que saberlo diferenciar también para el aspecto de la sintomatología y de las probables complicaciones que pueda tener las diferentes patologías que acabamos de ver a nivel de la faringe en general. Entonces, recordar
muy importante que la faringe tiene una función en general mixta de deglución, respiración, interviene en la fonación y en parte un poco en la audición, sobre todo en la zona de la rinofaringe. Entonces, en la rinofaringe, ¿dónde? Oh, se me fue el dibujo. Aquí, en la rinofaringe, entonces es eminentemente respiratorio. Por aquí no pasa el bolo alimenticio. Entonces, su signo sintomatología de la patología de la rinofaringe va a ser básicamente nasal, y si obstruye la trompa de Eustaquio, porque acabamos de ver que está ahí junto a detrás de la coana, el torus tubarius, y que por cierto la trompa de Eustaquio es en esa parte donde se aparece, el torus tubario es el borde, es un conjunto de tejido linfático que se llaman precisamente también las amígdalas tubáricas. Entonces, tiene mucha relación esa infección de esas amígdalas tubáricas, que puede ser consecuencia de infección de las otras amígdalas, y al obstruirse eso va a producir patología auditiva, ¿no? Si es que no pasa aire a la caja del oído medio, va a producir hipoacusia, y si se llena de secreción, sea serosa o sea mucopurulenta, producirá una otitis también. Entonces, las manifestaciones van a ser principalmente nasales, y si hay complicación de la trompa de Eustaquio, manifestaciones auditivas. Ahora, en la orofaringe y en la hipofaringe van a tener doble función. La función respiratoria, porque por ahí va a pasar el aire también, y también por ahí pasa el bolo alimenticio. Entonces, es una doble función que va a tener a ese nivel. ¿Qué pasó aquí? Entonces, hay que tener en cuenta para las manifestaciones de la enfermedad. Entonces, cuando la patología está a nivel de la orofaringe, tendremos alteraciones deglutorias. Por eso es que hablaba hace un momento vuestra compañera de las amigdalitis palatinas, produce dolor a la deglución. Si la amigdalitis es sublingual, va a producir dolor a la deglución. Si hay un cuerpo extraño o un trauma en la hipofaringe, habrá problema deglutorio. Y si a ese nivel hay un edema grande que obstruye la luz de la oro o hipofaringe, tendrá alteraciones respiratorias. Y en la fonación, ya lo hemos visto también hace algunos días, de que interfiere, o bueno, el calibre del tubo por donde va a transitar ese aire también altera la fonación. Por eso es que si hay obstrucción al nivel de la orofaringe, tendremos la famosa voz de patata caliente, ¿cierto? Entonces, va a tener esas funciones y hay que saberlas reconocer, y la patología en cada uno de esos sitios también va a ser diferente por, bueno, la localización que tiene. Muy bien, entonces vamos a hablar un poco de, o enfatizar en este capítulo que vamos a tocar. Ay, no. ¿Se ve mi pantalla, chicos? No se ve, doctora. Ya, vamos a volver a poner la pantalla. ¿Ahora sí? Sí se ve, doctora. Ya, muy bien. Entonces, ya habíamos visto la historia clínica más enfocada a lo que es nariz en el capítulo anterior, y ahora lo haremos más enfocado a lo que es la faringe. Recordar siempre que la historia clínica son datos relevantes que deben de importancia médica, científica, legal, y hay que saberlas consignar y tratar de consignarlas lo más completo posible, ¿no? Entonces, la parte consta de, por supuesto, la identificación, que serían los datos personales, número de DNI, historia clínica, etcétera, y la anamnesis, que
es el interrogatorio que tenemos con el paciente, ¿no? El examen físico, su resumen semiológico para llegar a una impresión diagnóstica y al tratamiento. Entonces, la anamnesis a nivel de faringe, ese interrogatorio, esa conversación, esas preguntas y respuestas en relación a patología faríngea, generalmente o el paciente refiere dolor faríngeo, carraspera, secreción faríngea, tos, disfagia, orinofagia, y los reflejos propios de esa zona que serían las náuseas y la tos. Entonces, el principal signo y síntoma que el paciente va a referir a nivel faríngeo es el dolor faríngeo. Ya habíamos visto que a nivel de dolor, ustedes conocen el famoso Alicia-Peca, hay que preguntar todas esas características que pueda tener ese dolor y nos van a estar orientando a dónde y según la cualidad de qué se trata. Otra manifestación relativamente frecuente son la secreción faríngea. En el caso de secreciones, así como hemos visto en el capítulo anterior, siempre hay que preguntar color, viscosidad, horario, cantidad. Y algo muy importante, si esa secreción al momento de ser eliminada está precedida de tos o de carraspeo. Si está precedida de tos, generalmente nos habla de que las secreciones proceden del tracto respiratorio inferior. Y si es del carraspeo, básicamente de la parte de la faringe propiamente dicha. Entonces, la tos, he hecho ya un capítulo especial, pero recordemos que la tos es una expulsión violenta y ruidosa de aire contenida en los pulmones. Ese sonido típico que lo conocemos como tos, lo que lo vamos a describir después, tiene varias fases y tiene muchas funciones importantes. El carraspeo es ese movimiento de los músculos de la hipofaringe tratando de eliminar generalmente secreciones y preguntar siempre desde cuándo se presentan, con qué frecuencia, está acompañada o no de secreciones. Muchas veces el carraspeo simplemente es por un proceso irritativo que obliga a hacer una especie de rascado de la faringe con la musculatura faríngea que puede o no tener secreciones. Y si hubiera secreciones, siempre preguntar lo que estamos diciendo, color, densidad, etc. Recuerden ustedes que la faringe, hay una parte que está a nivel de la base del cráneo, pero gran parte de ese tubo músculo membranoso está a nivel del cuello. Miren, bajan desde el cráneo hasta más o menos la sexta vértebra cervical. Entonces, en el examen físico, en la inspección, siempre hay que ver desde la parte externa. Entonces, ver las características del cuello. Está simétrico, no, etcétera. Y claro, en el cuello no solo está la faringe, las deformidades, alteraciones y simetrías podrían o no corresponder a la faringe o, como vamos a ver en el capítulo posterior, a la laringe. Entonces es importante siempre examinar el cuello. Después de la inspección viene el aspecto de la palpación, vale decir tocar. Ahí vamos a tocar igualmente las diversas estructuras del cuello. Y cuando hay patología faríngea también podemos muchas veces encontrar adenopatías, aumento de volumen de la zona de donde está produciéndose la patología. Ahora, en el examen físico de la faringe, lo más accesible, el lugar más accesible que tenemos, ya que es un tubo músculo membranoso que está en la parte posterior, delante de la columna cervical y detrás de la nariz, detrás de la boca y detrás de la lengua. Entonces, el acceso que tenemos es a través de la boca. Y tenemos que también en el examen, pues examinar desde todo el camino de acceso que tenemos, incluso desde aquí, los labios, la boca, el paladar, los carrillos, etcétera. Y al fondo vamos a tener el istmo de las fauces, vale decir, la entrada a la faringe, que está compuesta por el pilar anterior
detrás el pilar posterior, en medio de estos pilares están las amígdalas palatinas, está el velo del paladar blando, la óvula, y recién atrás está la pared posterior faríngea que está adherida a las vértebras. Entonces, durante nuestra inspección tenemos que ver lo que hay que ver en la inspección: aspecto, color, volumen, forma, consistencia, tamaño, motilidad, etc. Y recordar siempre que nosotros somos un ente completo. Si bien es cierto, vamos a hacer énfasis en una parte, pero siempre hay que ver todo desde cómo entra el paciente, ¿no? Si entra el paciente con qué facies, adolorido o no, qué gestos tiene. Por ejemplo, en el absceso periamigdalino, que es sumamente doloroso, el paciente no quiere hablar, entonces le codea o mira a su acompañante para que sea quien responda, porque a él le cuesta responder el interrogatorio. O vamos a ver facies muy típicas, como aquí la facies adenoidea, que también ya nos está sugiriendo determinada patología. Entonces, ya yendo más directo a lo que queremos ver, igualmente inspeccionar el cuello. Y cuando vamos a acceder a la faringe, que lo hacemos a través de la boca, pues ver el camino, ¿no? Si hay alteraciones de los labios, la boca, el velo del paladar, en el cuello, deformidades, aumento de volumen, asimetrías, etcétera, que podrían estarnos indicando patología faríngea o patología de otras estructuras que también están en el cuello. Es importante buscar adenopatías, contracturas musculares también. Entonces, reiterándoles de que el acceso que tenemos a la faringe es más conocido, más fácil a través de la boca y más grande, porque también podríamos tener a través de la nariz, pero pues la rinoscopía resulta más pequeña, más restringida. Entonces, generalmente lo vamos a hacer a través de la boca. Entonces, mirar desde los labios cómo están, simetría, hidratación, color, y cómo están las mucosas orales, los frenillos superior e inferior, linguales, el estado de los dientes. En los carrillos, color, textura, la carúncula del esteno a nivel del segundo molar superior. Igual en el otro lado, en el velo del paladar y el paladar, bueno, los dientes, velo del paladar duro y el velo del paladar o paladar blando, ver sus características, ¿no? Porque patología de la faringe también podría alterar estas zonas. Y en el camino vamos a encontrar una estructura grande que ocupa gran parte del camino que vamos a seguir para ver la orofaringe, que sería la lengua, ¿no es cierto? Y también ahí ver pues igualmente sus características, color, motilidad, estructura, y si hay alguna patología también en el piso de la lengua, ¿no? Frenillos, buscar la carúncula del Wharton, ver si no hay ránulas, por ejemplo, y esta es una ránula, el estado de los dientes también, que si hubiera caries, nos indicaría un foco de infección que podría ser local a ese nivel. Bien, otras cosas que podemos encontrar ahí en el camino, pues miren, por ejemplo, estos quistes salivales que podrían estar a nivel de la lengua o a nivel de los labios del carrillo. Esto es muy común en gente que tiene esta manía de morderse los carrillos, morderse la lengua o morderse los labios, en los que aparece con mayor frecuencia. No se olviden que la lengua hay que revisarla también de todas las caras, arriba, abajo y las partes laterales, que podrían encontrar algún tipo de estructuras. Y finalmente llegamos, terminando este camino, a la faringe. Y tenemos acceso solamente a una parte de la faringe, que sería la orofaringe. Oro viene de oral, de boca. Entonces es la faringe que está a nivel de la boca. Y ahí reconocemos pilar anterior, pilar posterior, sus amígdalas palatinas y la pared posterior. Entonces, saber reconocer
cuáles son sus características normales. Hemos hablado de las 3 porciones de la faringe, ¿no? Entonces, la orofaringe es la más accesible, la más rápida. Para mirar la pared, la rinofaringe, la parte superior o también la parte posterior de la nariz, usamos lo que le llamamos rinoscopía posterior. Usamos nuestro espejito laringio mirando para arriba con una fuente de luz que por reflejo ilumina y también nos da la imagen de las estructuras de la rinofaringe. Y para mirar abajo podemos hacer este mismo espejito, invertirlo para que mire hacia abajo e ilumine hacia abajo y ver la amígdalas sublinguales, la epiglotis, las valéculas, etc. O podemos usar un rinoscopio, un endoscopio. El endoscopio que puede ser rígido, como lo están viendo aquí, y si tiene angulación, porque también en los endoscopios vienen de 0 grados, que su visión es simplemente directa, horizontal, o tiene un tipo de angulación en que nos va a dar una visión a diferentes grados, 30, 45, 70 grados. Entonces, si lo volteamos hacia arriba, veremos la parte posterior de la nariz, y si esa angulación la vemos hacia abajo, veremos la hipofaringe. O mejor aún, si tuviéramos un endoscopio flexible, que como su nombre dice es flexible, se puede acomodar a las acodaduras que pueda encontrar en su camino, pues nos va a ser más fácil. En ese caso, como es un tubo delgado y se puede mover, podemos entrar por la nariz, ver todas las estructuras nasales, ver la rinofaringe y girar, voltear y descender hacia la oro e hipofaringe, incluso hasta la laringe, y poder ver mejor las estructuras. Entonces, la inspección de lo orofaringe, importante no solo, reconocer las estructuras normales y algo que pudiera ser anormal. Algo que han mencionado mucho en las exposiciones de hoy es la rinorrea posterior. ¿Qué quiere decir? Que de la parte posterior de la nariz, del orificio posterior, o puede ser del techo de la faringe, donde están las adenoides, podría estar descendiendo secreción purulenta hacia la parte inferior. Entonces, en la orofaringe vamos a encontrar distintas patologías que hay que saberlas reconocer. Aquí, por ejemplo, ligero enrojecimiento, la pared posterior faríngea ligeramente edematosa o hipotrófica, o aquí miren ustedes, no se ven las amígdalas palatinas porque están muy hipotróficas. O empotradas también podrían estar. Aquí ven esta secreción que está bajando por la pared posterior, eso se llama rinorrea posterior, y que podría haber también granulaciones y congestión a nivel de la pared posterior faríngea. O patología a nivel de las amígdalas palatinas, como ya la han estado mencionando, procesos infecciosos, tumorales de distinta índole, que seguramente ya lo vamos a ir desarrollando. Entonces son diversas formas, diversas características y que corresponden a diversas enfermedades de la faringe. Viendo, ya hemos visto, podemos ver con el nasofaringoscopio flexible o invirtiendo el espejito, ver la hipofaringe o laringofaringe, porque es la faringe que está en la parte inferior. Entonces, en el examen físico, no solamente es la inspección que acabamos de describir, sino la palpación, ¿no? La palpación de las estructuras desde la parte externa, de la boca, etcétera, cuello, como están viendo allí. Y recuerden que la palpación nos da idea de temperatura, textura, forma, consistencia, y si en el momento en que estamos palpando diversas estructuras hay o no dolor. Y buscar, adenopatías en las diferentes regiones. Y también, pues ya que estamos viendo y examinando el cuello, podemos encontrar patologías no solamente dependientes de faringe, laringe, sino de otras estructuras, como pueden ser contractura muscular, pueden ser tumores, pueden ser
problemas de tiroides, de vasos a ese nivel cervical, etc. Entonces, la palpación, recuerden ustedes que ya lo venimos diciendo desde nariz, no solamente se puede hacer con las manos, sino en orificios pequeños como la nariz o los oídos, o incluso en la profundidad de la boca, si no quieren meterle el dedo o no pueden o temen que les muerda, a través de un instrumento sólido, ustedes pueden palpar. Lo único que no podrán sentir será la temperatura, pero a través de un instrumento sólido van a ver si está duro, qué textura, se mueve o no, qué consistencia, etcétera, y si al tocarlo hay dolor a la palpación o no. Entonces, cuando hacemos la palpación oral, generalmente la hacemos bimanual, una mano por dentro de la boca y la otra por fuera, para ir comparando y palpando las estructuras. Y estructuras muy internas a nivel de la rino e hipofaringe también se podrían palpar. Son un poco más incómodas, pero se podrían hacer. Aquí, por ejemplo, están haciendo la palpación de las adenoides en un niño. Y muy importante, cuando introduzcan el dedo en la boca de un paciente, esta maniobra muy importante de la otra mano que no está palpando, introducir en el paciente con la boca abierta y presionar el carrillo en la región interdental para que el paciente no pueda morder, porque en algún caso el paciente, si no hacemos esto, o cuando estamos poniendo el taponamiento posterior, que ya lo hemos tocado, cuando estamos introduciendo el dedo, corremos el riesgo de que nos pueda morder. Pero si hacemos esto, el paciente va a ser incapaz de morder, entonces nuestro dedo va a estar a salvo. Y bueno, palpar todas las estructuras del cuello buscando diversas malformaciones, dolor, etc. Incluso en la palpación oral, no solo buscando tumores, podemos ordeñar las glándulas salivales, por ejemplo. Miren cómo está saliendo secreción purulenta del esteno, que ya nos estaría hablando de una parotiditis bacteriana. Miren aquí cómo está haciéndose la palpación de la rinofaringe de este niño y este dedo protegiendo el otro dedo del examinador. Algo muy importante que también ya lo hemos oído, todavía no hemos tocado, ¿no? Que a nivel de la boca, que tiene que ver con la mandíbula y sobre todo con patología del oído, no olvidarse hacer también la palpación de la articulación temporomandibular. Aquí, a ver, hagan ustedes mismos ahora, pálpense delante del trago y abran y cierren la boca y van a sentir los movimientos de la articulación. Entonces pueden sentir chasquidos, pueden sentir o el paciente referir dolor cuando ustedes están palpando. Y otra forma de palpar la articulación temporomandibular es introducir los dedos detrás del trago, háganlo, y abran y cierren la boca, igualmente van a sentir los movimientos de la mandíbula y si hubiera patologías, luxaciones, deformidades, chasquidos y dolor si es que el paciente lo siente. Entonces, importante la palpación, no siempre, o mejor dicho, no cuando sospechen de algo, no escatimen de tocar las estructuras para buscar la presencia de todo lo que hemos dicho, ¿no? De tumores, dolor a la palpación, etc. Y también hay que buscar reflejos a nivel de la faringe, como son las náuseas y tos, que en algunos casos nos hace falta provocarlos para determinar la indemnidad incluso de algunos nervios. Y todo lo que acabamos de mencionar es pues sumamente útil para llegar a un diagnóstico que es la meta, todo lo que venimos recolectando durante la anamnesis y el examen físico, esas piezas, juntarlas para llegar a un diagnóstico. Cuanto mejor sea nuestro diagnóstico, mejor será nuestro tratamiento. Y en algunos casos nos va a hacer falta usar exámenes auxiliares. A nivel de la faringe, bueno, ya acabamos de ver la endoscopía de la naso e hipofaringe con un endoscopio flexible. Podríamos utilizar cultivos de secreción faríngea
y también exámenes de sangre que nos van a dar idea de los procesos, sobre todo si es que son infecciosos que pudieran haber a ese nivel, ¿no? Hemograma, antiestreptolicinas, ahora que han mencionado que los estreptococos suelen ser los gérmenes más frecuentes a ese nivel. Bien, y todo esto para llegar a un mejor diagnóstico y tratamiento y la recuperación de nuestro paciente. ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta, chicos? Muy bien, entonces, ya que vuestro compañero no ha hecho su exposición, la haremos nosotras. Emergencias. Ya. Cuerpo extraño en faringe. Wow. ¿Se ve la pantalla, chicos? Sí, doctora. Sí, se ve, doctora. Sí, sí. Ya. Muy bien, entonces cuerpo extraño, ya hemos visto a nivel nasal la vez pasada, ¿no? Cuerpo extraño. ¿Qué significa cuerpo extraño? A ver qué nos dice Carlos. Carlos Guamán. ¿Qué es cuerpo extraño? Nada, se fue. A ver, Dulia. Doctora, sí, es algo ajeno a lo que normalmente debería de, bueno, lo que no debería de estar en el Ajeno a cuerpo. nuestro organismo, claro, muy bien, es un elemento extraño a nuestro organismo, ¿no es cierto? Y en este caso va a estar situado a nivel de la faringe. Les reitero una vez más, este tubo músculo membranoso que se llama faringe, que tiene 3 niveles y vamos ahí a aprender a diferenciar las diferentes cuerpos extraños que pudieran presentarse. Hemos visto en nuestro capítulo anterior que a nivel de la nariz podrían quedar perlas, elementos esféricos, pilas de reloj, etcétera, y por supuesto también cosas punzantes, ¿no? No sé, un clavo, una aguja a nivel de la nariz. En el caso de la faringe, como es un tubo, pues no hay recesos, no hay sitios donde puedan quedarse. Generalmente los cuerpos extraños no son esféricos. Generalmente los cuerpos extraños que se quedan a nivel de la faringe son elementos que se enganchen, que tengan punta, de que se adhieran y queden enclavados en la mucosa a diferentes niveles de la faringe. Ya lo ha estado mencionando vuestra compañera, que a nivel de la nasofaringe los cuerpos extraños son relativamente raros porque tienen un acceso un poco difícil. Tienen que atravesar o toda la nariz o tendrían que atravesar a través de la boca y retroceder o pues retroceder de todo el tubo faríngeo. Entonces, pero aún así pueden haber cuerpos extraños a nivel de la nasofaringe, que generalmente entran por la nariz y han, bueno, atravesado toda la nariz y han quedado enganchados a nivel de la nasofaringe. Entonces, los cuerpos extraños a nivel, ya hemos visto igualmente en nuestro capítulo de nariz, que es más frecuente entre los niños y entre los ancianos, pero puede existir realmente a cualquier edad. Entonces, la localización de los cuerpos extraños a nivel de la rinofaringe van a dar principalmente manifestaciones nasales. Rinolalia, rinorrea mucopurulenta, puede haber epistaxis, puede haber obstrucción nasal si es que el cuerpo extraño permanece durante mucho tiempo. Los cuerpos extraños a nivel de la orofaringe principalmente van a producir dolor y dolor lateralizado. El paciente dice, me duele más a la derecha, me pincha a la izquierda,
o me pincha al medio, ¿no? Entonces, generalmente el paciente suele ubicar hacia qué lado es donde está localizado el cuerpo extraño. Puede haber, dependiendo del tamaño del cuerpo extraño, incapacidad para deglutir. Y hemos visto que la oro y la hipofaringe tienen una importante función en la deglución. Y por la inervación que tiene la faringe, es muy común de que patología faríngea produzca un dolor irradiado al oído, a lo cual se le llama otalgia, generalmente refleja, ¿no? Y los cuerpos extraños que podrían estar a nivel de la hipofaringe, en la parte inferior, van a producir disfagia, y si el cuerpo extraño es grande o produce gran edema, manifestación, entonces puede haber también complicaciones respiratorias. Y va a haber cialorrea, náuseas, puede haber vómitos, odinofagia, incluso incapacidad para hablar o toser por la compresión o el gran volumen que pudiera estar ocupando el espacio de la hipofaringe. Entonces, según las manifestaciones que acabamos de mencionar, podemos sospechar a qué nivel está el cuerpo extraño. Si el cuerpo extraño está a nivel de la rinofaringe, pues va a ser un poco difícil de sacarlo, podría ser, y si es un niño el paciente, el acceso es un poco más limitado y generalmente vamos a tener que dormir al paciente para trabajar con más calma y poder mirar, entrar con un endoscopio por la nariz y revisar bien las estructuras y poder sacar el cuerpo extraño. Bien, y si el cuerpo extraño está a nivel de la orofaringe, el lugar donde más frecuentemente se quedan los cuerpos extraños faringios en general son a nivel de la orofaringe. Y dentro de la orofaringe, a nivel de las amígdalas palatinas, es donde generalmente quedan enclavados los cuerpos extraños. Que pueden ser palitos de orégano, cáscaras de arroz, la cascarita esa del popcorn, por ejemplo, espinas de pescado, que suelen ser una de las cosas más comunes que quedan atrapadas incluso en las criptas o enganchadas en las propias amígdalas palatinas. En menor frecuencia en los pilares, anterior, posterior, y muy raro en la pared posterior faríngea. Entonces, como acabamos de decir hace un momento, la orofaringe, que es la más accesible, que solo la podemos ver con la boca, pues también para sacar los cuerpos extraños es sumamente fácil. Es simplemente que abra la boca y tratar de ubicar el cuerpo extraño, engancharlo con una pinza y extraer el cuerpo extraño. Si el cuerpo extraño estuviera a nivel de la hipofaringe, ahí necesitamos evaluarlo con una laringoscopía indirecta, que podría ser esta con el espejo o con el nasofaringoscopio, buscando en la base de la lengua y en las valéculas, donde generalmente es donde quedan enganchados los cuerpos extraños. Si el paciente fuera adulto y bastante colaborador, mirando con visión indirecta, pues con una pinza podríamos, y con una pinza curva, porque en una pinza recta no entra la hipofaringe, podríamos tratar de extraer el cuerpo extraño. De ser muy grande o estar muy enclavado, y si es niño con mayor razón, siempre tendríamos que hacerlo bajo anestesia general para poder abrir la boca, poner un laringoscopio y poder buscar bien y desenganchar las estructuras que pudieran estar a nivel de la hipofaringe. Estas son imágenes, miren ustedes, de cuerpo extraño a nivel de la hipofaringe. Esta es la epiglotis, ahí está un cuerpo extraño, otro cuerpo extraño en la valécula detrás de la epiglotis que pudieran estar ahí enganchados. Ahora, los exámenes auxiliares, la radiografía solo nos va a servir si es que el cuerpo extraño fuera radio opaco,
para poder ver ahí la imagen, y la vamos a tomar solo si es que tuviéramos dudas, si es que no logramos verlo. Si ya estamos viendo el cuerpo extraño que está allí en la oro, hipo o rinofaringe, pues ya no es necesario, ¿no? O que muchas veces por casualidad el paciente viene con manifestaciones respiratorias y le toman su radiografía y de casualidad van a ver ahí que esa manifestación respiratoria es por la presencia del cuerpo extraño. Siempre y cuando, como les digo, sea radiopaco. Y si fuera radiolúcido o hubiera algún tipo de complicación, la radiografía nos es útil para sospechar las complicaciones. Vale decir, podemos encontrar aire prevertebral o incluso ya mediastínico. Entonces nos es útil cuando no vemos el cuerpo extraño para tratar de localizarlo o tratar de localizar las complicaciones que ya el cuerpo extraño pudiera estar generando, ¿no? Entonces, entre las complicaciones, a nivel de la rinofaringe suelen haber menores complicaciones. Es una zona, primero, de que poco se hiere, pocas veces llega un cuerpo extraño. A nivel de la orofaringe, la mucosa es un poco más, ¿qué decir?, gruesa, se protege mejor y sobre todo en las amígdalas palatinas es donde queda el mayor número de cuerpos extraños. En cambio, en la hipofaringe, allí hay mayor tendencia a complicaciones si es que no tratamos bien un cuerpo extraño o si es que permanece durante mucho tiempo, ¿no? Miren ustedes aquí este cuerpo extraño enclavado allí, un hueso de pollo en la hipofaringe y ya hay incluso aire prevertebral. O puede haber ya manifestaciones de infección, una celulitis, un flemón que se está extendiendo de la zona de donde está el cuerpo extraño, que se viene extendiendo hacia la parte externa e interna, por supuesto, e incluso puede descender hasta el mediastino y lamentablemente el paciente muchas veces puede fallecer por complicación de una mediastinitis. Entonces, reiterando, el tratamiento en todo caso es extraer el cuerpo extraño. A nivel de la rinofaringe es un poquito más difícil, vamos a necesitar anestesiar el paciente. En la orofaringe, así fuera un niño, con inmovilizarlo así como hemos hablado a nivel de nariz, cuando tengamos que hacer un procedimiento, como son segundos, puede ser factible. Pero si el cuerpo extraño está en hipofaringe, vamos a tener que dormirlo al paciente. Y dependiendo del tamaño del cuerpo extraño, de la localización, del tiempo que ha permanecido el cuerpo extraño en el lugar, va a necesitar o no de tratamiento antibiótico, igualmente de tratamiento analgésico si es que hubiera una lesión grande o ya hubiera una manifestación de sobreinfección, ¿no? Muy bien, y algo también muy importante que deben ustedes conocer es la famosa maniobra de Heimlich, ¿no es cierto? Esto generalmente funciona cuando hay un cuerpo extraño a nivel de la hipofaringe, pero no cualquier cuerpo extraño, sino tiene que ser un cuerpo extraño grande, ¿no? Es común que, por ejemplo, en un restaurante están comiendo carne y se atragantan con un gran pedazo de carne. Entonces, obstruye la vía respiratoria, ¿no? Entonces, el paciente tiene dificultades para respirar y hacemos esta maniobra tratando de eliminar el cuerpo extraño. ¿Cómo? Comprimiendo aquí debajo del esternón y haciendo una compresión fuerte, tratando de subir, de exprimir el diafragma para que a su vez exprima el aire contenido en el pulmón y este aire empuje el cuerpo extraño que está enclavado a nivel de la hipofaringe. Entonces, esta maniobra también se podría hacer en niños con cuidado igualmente, o incluso se describe, si es que uno mismo se atraganta y se da cuenta de lo que está ocurriendo, podría hacerse uno mismo la maniobra de Heimlich apoyado en una silla, por ejemplo, ¿no? Entonces, tener en cuenta que los cuerpos extraños
a nivel de la hipofaringe pueden alterar también la respiración dependiendo de su volumen y de cuánta ocluye el volumen, la luz respiratoria, ¿no? Porque la oro y la hipofaringe son mixtos de función deglutoria y respiratoria. Entonces, las complicaciones, muy parecido a lo que ha hablado vuestra compañera, podría haber perforación de la pared faríngea, podría impactarse el cuerpo extraño, lacerar y producir abscesos, y la complicación más temida, las mediastinitis, ¿no? Que suelen ser incluso mortales. Muy bien, ¿hasta ahí alguna duda, pregunta, chicos? Por hoy, entonces, hoy terminamos con todos los temas que teníamos programado para la clase pasada, que la postergamos por, bueno, pedido vuestro, que estaban agotados con el examen, ¿no? Sí, doctora. Bueno. Muy bien, chicos, entonces, si no hay dudas, preguntas, terminamos por hoy. Muchas gracias, doctora. Buenas noches. Buenas Gracias, noches. doctora. Buenas noches. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Buenas noches. Gracias, doctora. Chao. Doctora, una consulta. Dime. Una compañera me pregunta en qué momento me va a facilitar las notas. ¿Cuándo las califique? Todavía no he terminado. Ah, está bien, doctor. Gracias. Ya, listo. Chao, chao. Gracias, doctora. Chao.